Ahí está. ¿Cómo está, Mauro? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo Nelson? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Oiga, si algo nos ha caracterizado, Mauro, es que la puntualidad de nosotros es, pero eso yo le digo a la gente, que eso es bueno, porque es Así es, bacán, así se, es, se así educa, es. se educa a la gente. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar Sí, no, ejemplo, yo, así es. y a mí me sacan, cuando yo me retraso un minuto, 2 minutos, se ponen bravísimos. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo está Quito? Un poquito frío en cuanto al clima, pero en lo emocional yo diría que bastante conmocionado por el tema De María. de exactamente María Belén. Sí. Realmente un tema muy, muy preocupante que ha puesto en vilo a la Policía Nacional y que nos duele Claro que sí. mucho por las implicaciones que puede tener. Hablemos de eso. Hablemos, Mauro, de las implicaciones. Es un hecho. Hoy por hoy ya es un hecho que a medida que va avanzando las horas se vuelve más terrorífico para las familias y para todos, ¿no? Creo que quienes saben un poco más de esto entienden que el tiempo determina lo que podría ocurrir, pero no lo sabemos. Pero hablemos de las implicaciones, Mauro, del caso. Mira, yo creo que en términos institucionales la Policía Nacional está desacreditándose absolutamente con esta situación. Fíjate que un poco para contextualizar los hechos, ella ingresa a la escuela de formación de la Policía Nacional. Según se ha especulado, las primeras investigaciones que se han realizado, porque además estamos en una etapa investigativa y es reservada, hay muchos elementos que no conocemos, eso estará dentro del expediente, solo los familiares de la víctima, en este caso su madre principalmente, podrá tener información fidedigna, Ajá. pero ella ingresa y luego pues, no vuelve a salir más. Ujú. Y está verificado que ingresó a la Escuela de Formación de la Policía Nacional. Pero aquí lo más grave es que su pareja, su esposo, un teniente, un oficial de la Policía Nacional, es quien presenta la Es, denuncia en la exactamente. fiscalía. Y uno podría presumir que él presenta la denuncia ante la desaparición en aras de confundir a la propia policía, de confundir a la propia fiscalía y de evadir su responsabilidad ante la justicia. Porque luego la fiscalía le pide que rinda su versión a él y fiscalía, por declaraciones que hoy se hicieron públicas por parte de Diana Salazar, Ujú. nos enteramos que Diana Salazar habló directamente con el comandante general Ujú. Fausto Salinas, y también con el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Y Diana Salazar dijo a la opinión pública que les pidió que guarden todas las precauciones del caso con este teniente en términos administrativos, es decir, que no le dejen salir, Claro. porque generalmente cuando les castigan a los miembros de la fuerza pública Exacto. les tienen pues en su habitación, ¿sí? En el cuartel, cuando eres militar, cuando eres, no sé, pues de la FAE, cuando eres policía, ¿sí? Y que tomen todas las precauciones a nivel administrativo para evitar que de pronto él se vaya a dar a la Ujú. fuga porque era el principal sospechoso para fiscalía. Ujú. Y oh sorpresa, sale campante por la propia escuela de la policía y el argumento que dan es que como tenía el carro con vidrios polarizados, entonces no se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Entonces, uno se imagina lo peor y en este caso, porque hoy, luego de varios días, y esto también es preocupante, luego de varios días que se puso la denuncia, recién hoy se le ocurre a la propia policía hacer un reconocimiento del lugar de los hechos, intentar rastrear el lugar, buscar evidencias, elementos y sobre todo tratar de encontrar si es que ha ocurrido lo peor, que a estas alturas ya es lo que pensamos, creo que todos, Así es. al menos encontrar el cuerpo de la Mm. víctima. Y no existe. Entonces, ¿uno qué podría pensar en esta teoría del caso? ¿Qué hipótesis uno podría tener? Que en el carro Es, del presunto victimario, ahí se llevó ujú. el cuerpo de la víctima. Ujú. Entonces, mira, creo que Policía Nacional,
queda absolutamente desprestigiada luego de este hecho. Creo que va a tener repercusiones a nivel internacional y demuestra el estado, perdón por lo que voy a decir, pero el estado de putrefacción en el que han caído, no todos, porque yo Así quiero es. mucho a la Policía Nacional y yo en este mismo espacio te he contado a ti y a nuestros amigos que nos escuchan todos los jueves que mi difunta madre, que en paz descanse, fue policía de tropa Ujú. y yo creo que muchos policías sí son honestos, sí son honrados, pero lamentablemente los últimos acontecimientos de policías involucrados en temas de sicariato, policías en servicio activo, Ujú. policías que se han dedicado a asaltar, Así vinculados con es. bandas criminales, y ahora policías femicidas o policías vinculados a temas como los de, parecidos a los de Don Nasa, pero este era Don Dieguito, me acuerdo que Sí, creo que sí, se sí, sí. llamaba, Así que es. han quedado así como que en el olvido, a uno le hacen pensar que lamentablemente el estado de descomposición está avanzando como una metástasis, como un cáncer que se está tomando a la institución, y eso es grave, porque se Ujú. supone que ellos están para protegernos, Ujú. no para desaparecer personas. Sabes que yo justamente, Mauro, hacía esa reflexión hoy en la tarde cuando hablábamos sobre el tema de que el señor se fue. Decía, Carrillo lo menciona y dice, yo rendió la versión y se fue. Y yo decía exactamente eso. ¿Por qué? Porque a la final un civil, ¿no? Un civil, pero el señor no es civil. Y yo tengo entendido que la policía tiene que estar sometida a lo que sus superiores dicen. Y si el superior dice, hermanito lindo, usted se queda acá. Yo decía, no lo manden preso porque no podemos exagerar, no podemos decir, hay que ver qué ocurre, todo es especulación, pero retenerlo por lo menos. Hay una falta de cruce de información a pesar de que Diana dice, Castigarle, castigarlo, castigarle y tenerle ahí en el cuartel, mientras se resuelve el caso. mientras avanza la investigación. Pero además algo igual de preocupante. ¿Por qué Fiscalía recién reacciona con esta fuerza el día de hoy, cuando esto ya empieza a desbordarse? ¿Y por qué la fiscal Diana Salazar reconoce que hasta el día de hoy está esperando un informe por parte de la propia Policía Nacional? Cuando esta persona está desaparecida ya desde hace El 11, varios días atrás, ya, ¿ya? O 5 días. sea, y en otros casos, Fiscalía es súper prolija, Ah, pues. no, pues. Fiscalía es diligente, pero así, ve, o sea, Fiscalía no aguanta paro, como se dice Ujú. popularmente. Fiscalía hace allanamientos, Fiscalía ejecuta actos urgentes, Fiscalía no espera Lleva nada. cámaras de televisión. Entonces, mira, es gravísimo esto. Luego tienes un ministro del Interior totalmente desubicado y desatinado en sus expresiones. Decir ahí en Teleamazonas que sí es un acto terrible, E eh, irracional, dijo. irracional, inhumano, pero es de humanos también al mismo tiempo esto. Mauro, ¿qué pensaste tú en ese sentido? ¿Cuál fue tu interpretación cuando... A ver, yo me confundí cuando él dijo, esto es un acto irracional de humanos, pero es de humanos. Yo pensé, no sé qué pensaste tú, pero yo pensé que de pronto se podría haber referido a que tal vez saben algo o tal vez ellos están deduciendo que hizo algo o fue porque se fugó. Mira, yo lo que considero es que trató de suavizar los hechos. Es decir, sí se equivocó, pero equivocarse es de humanos. Y no puede ser así. O sea, de humanos no es cometer un femicidio, si es que esto se llega ya a Claro, si es que verificar. se De comprueba. humanos no es secuestrar a una persona, si es que aún está con vida. De humanos no es permitir o ayudar a alguien que se dé a la fuga cuando una mujer no aparece. Eso no es de humanos. Mm. Entonces, yo realmente me sorprendo cuando escucho este tipo de cuestiones porque cuando se trata del otro lado, cuando se trata de reprimir protestas, movilizaciones, ahí no les escucho pues decir protestar es de humanos. Ajá. O cuando se trata de reprimir a alguien que comete un acto delictivo, que está bien que repriman a alguien que comete un acto delictivo, no estoy romantizando al delincuente, cuidado. Si alguien delinque, tiene que ser reprimido con el uso progresivo, proporcional, racional de la fuerza, ¿sí? Pero ahí yo nunca les he escuchado pues decir, es que es de humanos también delinquir en esos casos. O sea, yo creo que hay que tener sindéresis, hay que tener coherencia cuando se dice unas cosas en determinadas circunstancias y hay que actuar de la misma forma y hay que utilizar el mismo discurso en otros hechos donde lamentablemente están involucrados miembros de la fuerza pública.
¿Hasta qué punto, Mauro, crees tú que es coherente en este tipo de cosas y casos cuando ya se vuelve conmoción social el tema de resguardar la información? Porque a veces siento que con ese cuento nos paran, ¿no? Yo digo, ok, sí, la familia, la mamá, incluso a la mamá la tenían en la casa, tranquila señora, ya le avisamos. Pero ¿hasta qué punto se puede realmente cerrar y no dar detalles cuando tienes un país convulsionado que se enardece cada vez que ve un ministro y peor, cuando ve un presidente que, a propósito, no ha dicho pero pío, Mauro? Quería mencionarte lo último que señalas. Bueno, primero hay que entender que procesalmente o en la etapa preprocesal, para ser más precisos, existe una investigación previa y esta investigación, por supuesto, es reservada. Claro, la investigación, cuando se trata de delitos de reclusión, puede tomar hasta 2 años, Sí, como para que se así es. pueda solicitar, para que se pueda dictaminar el archivo de esa causa. Pero incluso en determinados delitos se puede volver a reabrir, por ejemplo, delitos incluso de lesa humanidad, delitos contra la administración pública, peculado, enriquecimiento ilícito, ¿sí? O en este caso, delitos de lesa humanidad, porque ojo, estamos enfrente probablemente ya no solo un delito de femicidio, y esto es gravísimo para el país, probablemente, aparte del femicidio, esto también pueda ser considerado como crimen de Estado, Ujú. porque si se llega a comprobar que hubo colaboración de miembros de la fuerza pública para propiciar la fuga del posible o del potencial femicida, estamos hablando de cuestiones mucho más graves. Y tarde o temprano, si se llega igual a identificar que aquí hubo responsabilidad, que hubo negligencia del Estado, de los altos mandos policiales, de los altos mandos del Ministerio del Interior, que coadyuvaron o por cuya negligencia se propició la impunidad o la fuga del presunto victimario, seguramente las víctimas o los familiares de la víctima acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tarde o temprano, una vez más, el Ecuador será sentenciado por haberse violado la tutela judicial efectiva, por haber Ujú. denegado justicia, por haber interferido en las investigaciones. O sea, es grave el tema y preocupa que el presidente Lazo hasta el día de hoy no haya dicho una sola palabra, aunque uno ya no debería sorprenderse, no dijo nada cuando pasó lo del niño de 4 años que Así fue es. encontrado en la frontera con Estados Unidos. No dijo nada de los 50 y 49 niños, 82, ¿era? 82, 82. Mira, yo estoy bajando la cifra, 82. perdón, 82 niños que fallecieron producto de la falta de atención médica para recibir sus tratamientos oncológicos porque sufrían de cáncer. Ujú, No dijo nada respecto del centenar de víctimas mortales por enfermedades renales, igual por la falta de atención médica en el Ministerio de Salud Pública. ujú. No ha dicho nada respecto de esos temas, pero murió la reina, ¿cómo se llamaba? La reina Isabel. Isabel. La reina Isabel y ahí sí salió pues presuroso, hasta Cancillería le vistió, pusieron ahí una cortina de colores con luces ahí, con los colores Ujú. de Inglaterra, de Gran Bretaña, en honor a la reina, o sea, son las cosas que uno no entiende, ¿no? O sea, créeme que a veces uno dice y se pregunta, oigan, salgan ya de esa burbuja, o sea, ¿Para pongan quién los pies en gobierna, la no? tierra, o sea, tengan un poquito más de empatía, pero así estamos, ¿no? Mauro, ¿quién investiga esto? ¿Quién investiga o quién debería investigar si estamos frente a un delito de lesa humanidad? Si es la policía la que está involucrada, porque otra cosa. Por eso es que yo insisto, o tal vez hilando, buscando, como tú decías, ¿será que la intención fue precisamente presentar la denuncia para que esto se entrabe y ya se forme el tema este de la investigación previa y se oculte? Si no lo hacía con denuncia, esto se escarbaba más. No lo sé. Le estoy hablando ahorita con lo que tú decías. De pronto fue la intención del policía y dijo, lo denuncio, se vuelve investigación y eso se oculta. ¿Quién investiga esto? Mira, en términos formales, la parte investigativa le corresponde tanto a Fiscalía como a la Policía Nacional. Pero aquí entramos en una dicotomía. Uh -huh. La propia policía investigando a uno de los suyos.
Y hay que recordar que el Ecuador ha sido sentenciado por casos, por ejemplo, como el de los hermanos Restrepo. Ujú. Y ya sabemos nosotros esa triste y lacerante historia del país en la época del gobierno de Febres Cordero. Los policías en un primer momento investigaban, se montó toda una tramoya y al final nunca se encontraron los cuerpos, hasta el día de hoy. Lo que aquí yo lo planteo en este momento, lo adecuado, y me imagino que los abogados de la mamá de la víctima, que en este momento no aparece, de María Belén, yo me imagino que van a pedir probablemente que se pida por parte del Estado ecuatoriano colaboración a estados amigos para que puedan venir fuerzas o equipos investigativos que garanticen la neutralidad y la transparencia en la Ujú. investigación. Yo creo que eso es Ujú. fundamental. Yo creo que van a acudir igual a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no a la Corte, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y van a hacer este tipo de pedidos. Mucho más con lo que la propia fiscal reconoce, o fiscalía reconoce, pues la fiscal en términos prácticos, en otro comunicado que sacaron el día de hoy, que la verdadera autonomía para poder desarrollar el trabajo de fiscalía, uno de los aspectos debería estar relacionado con que no dependan o no coordinen las investigaciones penales con la Policía Nacional, Así lo dijo. sino que Fiscalía debería tener un cuerpo civil especializado en temas investigativos, pero que no pertenezca a Policía Nacional. Mira, esa propuesta de la Fiscalía creo que tiene un valor simbólico tremendo, porque por debajo lo que está diciendo es, señores, en materia penal, Fiscalía no confía en Policía Ujú. Nacional porque hay muchas cosas que ahí están mal, es una institución que no da las garantías necesarias y necesitamos en el país un ente autónomo, civil, que se dedique a investigar el cometimiento de los delitos en nuestra sociedad. Entonces, mira, yo creo Interesante. que aquí hay que plantear esto, ojalá se haga un llamado a la comunidad internacional, porque si no, mira, aquí yo creo que puede haber mucha complicidad, este falso espíritu de cuerpo, creo que puede prevalecer y eso es peligrosísimo porque podría quedar en la impunidad este hecho. Esperemos que no. Los minutos pasan, las horas pasan y no se sabe absolutamente nada, no hay noticias actualizadas. Sabemos que se encontró, creo que la cartera, las zapatillas, un celular, pero no se encuentra. Lo que tú decías, lo pensé también, que me parece que es un protocolo que la policía, tú lo dijiste bien, no está podrida. No todos, por supuesto, pero ¿cómo es posible que se permita que el policía ande con vidrios polarizados? ¿Cómo es posible Hasta que el día de hoy no se descubre lo de los narcogenerales. tampoco? Y fue denunciado por la embajada norteamericana. ¿Ah? Imagínate. Ojo. Y, Y y, hasta el día de hoy no sabemos, bueno, quiénes mismos son los narcogenerales, porque los gringos no es que se lanzan de locos de esas acusaciones. Así es. O Y, sea, y también el tema de dejar que anden a veces sin placa y todas estas cosas, no revisar. Concuerdo completamente que si algo raro pasó y hasta y después del barrido que hacen en la escuela no encuentran el cuerpo, hablando si es que en cuerpo existe un cuerpo, esperando que no, se fue en el carro cuando él sale de la escuela. ¿eh? Y vaya usted a saber qué pasó ahí. Y perdóneme si alguien está escuchando o el señor está escuchando, estas especulaciones se dan, señor, porque usted se fugó. Hablamos del señor Germán Cáceres, esposo de María Belén Bernal Otavalo. Usted se fugó, porque si usted denunció, quédese. Mauro, creo que por algo hemos dejado al último estas preguntas, porque no sé qué pienses tú, pero a veces siento que la consulta fue precisamente para tenernos hablando de la consulta y olvidarnos de este tipo de cosas que hoy no nos hemos olvidado, pero que también no nos podemos olvidar de la consulta. ¿Qué crees tú que pueda pasar con la consulta? Siento que se cae. Ya lo iremos detallando en futuros programas porque son 8 preguntas. Además, hay que esperar el De pronunciamiento de la la Corte Corte. Constitucional. Pero en estos pocos minutos que nos quedan, decirte que un referéndum o una consulta popular siempre hay que analizarlo desde dos perspectivas, Ya. tanto la parte jurídica como la parte política. Y en lo jurídico, la Corte Constitucional debe intervenir en 3 momentos. Primero, determinando la vía,
calificando cuál es el procedimiento para modificar la Constitución. La Corte le puede dar la razón a Lazo y puede decir, sí, usted motivó bien, me ha convencido, las 8 preguntas son vía enmienda y se convoca directamente al referéndum. Pero lo más probable, porque además hay precedentes jurisprudenciales, porque la Corte ya se ha pronunciado sobre algunos temas que hoy está planteando modificar la Constitución Lazo, Ajá. la Corte lo más probable es que le diga, estas cuestiones sí son enmienda, pero estas otras Ya. de acá son reforma parcial y eso tiene que pasar por la Asamblea, 2 debates, que se apruebe con mayoría absoluta, 70 votos, y si se aprueba, recién ahí convocar un referéndum ratificatorio. Ah, O de ya. plano la Corte, en otros temas, por ejemplo, sospecho yo en el tema de la extradición, le va a decir eso es regresivo en materia de derechos porque usted está modificando un artículo que está dentro del catálogo de los derechos de protección y usted está planteando que un ciudadano ecuatoriano pueda ser juzgado por tribunales de extranjeros, más allá de que mucha gente puede estar de acuerdo con esta propuesta, desde lo simbólico creo que algo podría disuadir, es decir, meter miedo a las cabezas del crimen organizado, pero creo que la Corte no va a decidir bajo esta premisa, sino que iba a decir, es regresivo en materia de derechos, eso vía Asamblea Constituyente. Ok. Entonces, ese es el primer momento, ¿ya? Donde la Corte tiene que intervenir. El segundo, asumiendo que la Corte dice sí, algunas o todas las preguntas sí proceden vía enmienda, la Corte hace un control de constitucionalidad sobre los considerandos, sobre las partes introductorias y sobre las preguntas en sí mismo. Verifica que las preguntas no sean compuestas, que no induzcan a una respuesta favorable o negativa, Ok. que no se pregunten una sola cuestión, 3 o 4 temas diferentes, que el lenguaje que se utiliza en las preguntas sea sencillo, sea claro, ¿sí? Hace ese segundo control constitucional. Ahí sí tiene un término la Corte para pronunciarse, en ese segundo momento, 20 días. Si no se pronuncia dentro del término de 20 días, opera lo que se conoce constitucionalmente o doctrinariamente como dictamen ficto. Es decir, se asume que son constitucionales ante la falta de pronunciamiento y tal cual como envió el Ejecutivo, pasa al CNE para que se haga la convocatoria a referendo. Pero yo creo que la Corte sí se va a pronunciar, ¿sí? Sería En el este colmo que no segundo se momento pronuncie. dentro del término. En el primer momento no hay un término específico, hay un vacío en la ley y la Corte haya dicho que ellos se reservan, digamos, el tiempo para pronunciarse. Pero yo creo que lo van a hacer rápido. Y el tercer momento en el que puede intervenir la Corte es el control formal, ya no material, porque eso lo hace en primera instancia. ¿Y a qué me refiero con control formal? Verificar que se haya cumplido el procedimiento de reforma o de enmienda, que se hayan respetado los plazos, en fin, puede hacer un control formal. Y ya en la parte política, mira, creo que todos tenemos claro que un presidente que tiene apenas el 17% de calificación positiva, según perfiles de opinión, Sí. y es el proponente de un referéndum, difícilmente lo va a ganar. Porque al final del día la gente termina por votar en una consulta popular o en un referéndum, no tanto por el contenido de las preguntas, sino por quién lo plantea. Y si quien lo plantea está absolutamente desgastado, está absolutamente erosionado su capital político, no tiene músculo electoral para competir. Y si tienes a toda la oposición política en tu contra y a una serie de organizaciones sociales también como contradictores de tu gestión, lo más probable es que pierdas. Y casos de esos hay varios. Mm. Febres Cordero en el 86, Durán Ballén en el 95, Correa en el clímax de su apoyo popular en el 2011 casi pierde. Y hubo provincias y cantones donde el no incluso le ganó al sí en el clímax de su apogeo Mm. popular. Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, en el clímax del respaldo que tenían, perdieron consultas populares o referéndums. Perdieron, fíjate tú. Entonces, creo que no es un escenario fácil desde lo político para el gobierno y me parece que a veces hasta tengo la hipótesis de que sabe que la Corte le va a negar varias preguntas, pero lo hicieron intencionalmente para luego botarle la pelotita y culparle a la Corte y decirle a la gente, si ven, nosotros quisimos aprobar la extradición para luchar contra los narcos, nosotros quisimos aprobar que los militares salgan a las calles y se puedan militarizar las zonas más peligrosas del país.
pero ya no es nuestra culpa que la Corte nos haya dicho que no. Entonces el culpable de esto es la Corte Constitucional y la propia Constitución porque es muy garantista. Sí. Entonces a veces tengo hasta esa hipótesis para construir un enemigo y tener a quien culpar. Yo creo que sí. Quiero saludar por acá a Galo Pomaquiza, que nos envió una cancioncita para mañana para su esposa Judy. Eres mi reina, de Rudy Escala. Lo que pasa es que mañana yo tengo un pana que generalmente hacemos cada viernes, cada 15, cada mes, y viene con el teclado y empezamos a cantar, hacemos karaoke, la gente pide canciones. Vea usted, eso Sí, no sabía. sí. Eso no- y qué talentona usted, qué talentona. La gente se aguanta esta tortura, digo, esta tertulia que hacemos nosotros acá. Ahí más o menos le hacemos. Oiga, pero usted ha sabido hacer eso los viernes con doble intención, pues por No, lo que claro, veo. ahí nos quedamos chupando. Obvio, si la Y gente si no chupa. toman ustedes, y si no toman ustedes es para hacerle beber a la gente con la música Por que supuesto, cantan, pues. esa es la intención. La Porque si gente dices se... que cantan Rudy La Escala y eso, pues eso es música Sí. bebible, pues el viernes de noche. Nos ponemos a cantar Julio Jaramillo. Lo que la gente pida, obviamente, con el superchat. Mauro Andino, muchísimas gracias, amigo, por siempre estar con nosotros. Es un gusto siempre tener tus criterios importantísimos y sabemos que la gente lo recibe de buena manera. Tus palabras para despedirnos. Agradecerte como siempre el espacio, Nelson, agradecerles la paciencia a nuestros amigos, amigas que nos escuchan todos los jueves. El próximo programa seguramente ya detallaremos a mayor profundidad cada una de las Sí. preguntas. Por ejemplo, esa demagógica propuesta de reducir el número de asambleístas y Ah, no es porque yo terrible. crea que tenemos una buena asamblea, Claro. verdad es que tenemos una asamblea bastante paupérrima, pocas excepciones se salvan, hombres y mujeres que en verdad quieren trabajar, pero la mayoría no han dado la talla, pero de eso, a manipular al pueblo y decirle que esto se soluciona reduciendo asambleístas, mira, es una mentira más grande que el propio Palacio Legislativo, juntándole con Carondelet y juntándole con el Banco de Guayaquil. Oye, Mauro. Así que hay que tener presente Oye, eso. y Y si iremos viste, dando argumentos. y si viste lo que dijo don Alfonso, que es un clamor ciudadano. Yo decía, clamor poder trabajar sin que te maten, pues. Oye, no es por nada, pero esto es un capricho de Villavicencio, perdón. Yo lo reconozco, yo vi eso y créeme que se me reviró el estómago, oye, porque qué ganas de decirle, oigan, disimulen un poquito, pues, o sea, Claro. ya, está bien que lo aguanten, que le hagan el aguante, como dirían los argentinos, que lo sostengan, que lo defiendan, pero disimulen un chance, o sea, ya se les nota mucho, o sea. O sea, en verdad, o Qué sea, vaina. pero bueno, ya habrá tiempo para desmontar todos esos mitos y esas leguleyadas que están planteando. Me Abrazo gusta. enorme y un saludo cordial para todos. Y no se olviden, síganme en mis redes sociales, en Twitter, @MauroAndino, en mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino, en mi cuenta de Instagram igual como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook, denle un like, un me gusta, como Mauro Andino Espinosa me encuentran ahí. Abrazo enorme, cuídense mucho. Chao, chao, Mauro, nos Adiós. vemos.